Bueno, saludos, Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesucristo. En esta tarde quiero hacer este corto video, hermanos, para compartir ustedes algo muy importante a través de la palabra del Señor. ¿Por qué lo digo importante, hermano? Porque toda la palabra de Dios es importante, todas las escrituras son importantes, todo lo que la Biblia nos marca, hermano, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo es importante, necesario para nuestras vidas. Somos parte, somos pueblo de Dios, somos la iglesia del nombre, somos la iglesia del nombre de Jesucristo y necesitamos, hermano, tener el conocimiento de las escrituras. Recuerde lo que dice la Biblia, hermano, y que lo que el Señor dijo a través de los evangelios, el evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 5, verso 39, dice, hermano: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraremos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que tener la bendición, la capacidad, hermanos, abiertamente de recibir la palabra del Señor. Entonces el día de hoy quiero leer un texto de la palabra que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 9, donde la Biblia dice, hermanos: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, dice la Biblia, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, dice la palabra del Señor. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, dice la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, el día de hoy quiero hermanos, dar un pequeño mensajito en el nombre de Jesucristo, dar una reflexión de la palabra del Señor. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque nosotros, hermanos, estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Ciertamente, hermanos, gracias a Dios tenemos las herramientas. Gracias a Dios, hermano, a través de las redes sociales también podemos nosotros compartir el mensaje de salvación. Podemos compartir la palabra de Dios. Podemos compartir puntos doctrinales necesarios, hermano, para que la iglesia del Señor camine fortalecida bajo la palabra. No solamente llenos del Espíritu Santo, sino también, hermanos, también fortalecidos con las bases sólidas del evangelio, de la palabra que hemos recibido de parte del Señor. Y el día de hoy, hermano, quise leer esta parte de la escritura porque si usted lee la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 7, que acabo de leer, verso 9, usted se va a dar cuenta, hermano, de que la Biblia habla de un anciano de días. La Biblia habla de un anciano de días, y cuando hablamos del anciano de días, hermano, es cierto. Yo creo que ninguno vamos a tener algún problema, hermano, en entender y reconocer que el anciano de días, pues es Dios todopoderoso, ¿va? Que es el Rey de la Gloria, el Padre eterno, el Príncipe de paz, hermano, que es el Jehová de los ejércitos. Entonces no vamos a tener problema con eso. Todos podemos entender, hermano, que el anciano de días, del cual habla la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 9, es el Todopoderoso, es Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano, pero aquí mismo en el libro de Daniel vamos a leer el verso número 13, y dice la Biblia, hermano, en el verso 13 del mismo capítulo 7 de Daniel, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, cuando leemos el verso 13, hermano, de este mismo capítulo, es cuando nosotros podemos llegar a caer en una pequeña confusión. Y le digo por qué, hermano, porque ciertamente hay personas que todavía, hermano, desarrollan fuertemente la doctrina trinitaria y se esfuerzan, hermano, por llevar esta doctrina a las personas, por llevar este mensaje a las personas, haciéndole creer a la gente, hermano, que Dios existe en una Trinidad. Entonces yo estoy tratando, hermano, de compartir lo más que puedo acerca de la unicidad de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermano, es el peligro más grande que tenemos como iglesia. El cristianismo, hermano, tiene que permanecer de la misma forma, de la misma manera que el Señor lo estableció desde el principio. Por ejemplo, todo el Nuevo Testamento nos habla de un solo Dios. Todo el Nuevo Testamento nos habla, de, hermano, de un solo Dios verdadero. Incluso dentro de los mandamientos, hermano, uno de los mandamientos que el Señor estableció es: no te harás dioses ajenos delante de mí, no los honrarás, no te postrarás ante ellos, hermano. Entonces ciertamente a Dios le preocupa que nosotros tengamos dioses ajenos. Entonces, cuando nosotros no conocemos, hermano, la unicidad del Señor, automáticamente estamos generando dioses ajenos aparte del único Dios verdadero. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos la oportunidad de estar predicando la palabra y estar hablando fuertemente y constantemente, hermano, hablando, porque es una gran necesidad que el pueblo del Señor tenga el conocimiento pleno de que Dios es uno, hermano, y que uno es un hombre. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? ¿Cómo vamos a enseñarlo si la misma palabra de Dios, hermano, nos puede llevar a textos donde vamos a encontrarnos en una encrucijada y no vamos a saber si está hablando de la unicidad o está hablando vamos a hablar de Dios y de una segunda o tercera persona más? Entonces, por ejemplo, aquí en Daniel capítulo 7, verso 9, donde ya leímos que se sienta el anciano
anciano de días. Y luego en el verso número 3, hermano, dice que Daniel también miraba en la visión de la noche, dice aquí con las nubes del cielo, dice, venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte de la escritura o estos textos, nos damos cuenta, hermano, de que hay personas que sí pueden de alguna manera confundir a través de las enseñanzas y decirle a la gente, mire, la Trinidad sí existe. ¿Por qué? Porque vemos que en el libro de Daniel estamos viendo al anciano de días sentado y estamos viendo al Hijo del Hombre que viene y se acerca al anciano de días. Pero hay que entender esto, hermano, hay que entender y leer el verso número 14. El verso 14 dice que ese hombre o ese que venía como de hombre, como en forma de hombre, como hijo de hombre, que dice Daniel, que venía, dice la escritura que vino y se acercó al anciano de días, y luego dice el verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los, dice, para que todos los pueblos, hermanos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿A quién? Al Hijo del Hombre, según el libro de Daniel. Y luego dice, hermano, dice, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, ciertamente, hermanos, el Hijo del Hombre sí aparece en el libro de Daniel, pero aparece, hermanos, como el propósito que Dios tiene para la humanidad. Dios tenía que venir a establecer un reino, Dios tenía que venir a establecer, hermano, un reino espiritual en este lugar. Recuerde lo que Juan el Bautista predicaba, ¿se acuerda? Si usted va a la escritura se va a dar cuenta de que el mensaje de Juan el Bautista que predicaba antes de la venida de Jesucristo, Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, hermano, esa es la tarea del Hijo del Hombre, venir a la tierra a tener una relación y un acercamiento con el pueblo, con la gente, con las personas, traer el reino, hermano, el cual la Biblia dice que será para siempre, que será eterno y que va a permanecer para siempre y no será destruido. Entonces, hermano, yo creo que el anciano de días está en la Biblia. Yo creo que Daniel capítulo 7 verso 9, 13 y 14 habla del anciano de días y habla del Hijo del Hombre, hermano, pero no es una trinidad, no son dos personas distintas, no. ¿Por qué le digo que no? Porque la Biblia lo confirma en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, donde la Biblia dice claramente, hermanos, en el capítulo 1, dice el verso 13, y en medio de los 7 candeleros. Esta es la visión que Dios le da a Juan el apóstol, hermano. Mire, lo que estoy hablando del capítulo 7 de Daniel, verso 9, 13 y 14, estamos hablando de la visión, de la revelación del sueño que Dios le da a Daniel en los tiempos de Daniel, hermano, que no era para ese tiempo, sino que era para estos tiempos, porque era una profecía. Ahora voy a compartirle, hermano, lo que vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 13 y verso 14, donde ahora estamos hablando de la revelación que Dios le da, pero ahora al apóstol Juan. La revelación que Dios le da al apóstol Juan es la misma que le dio a Daniel, pero cuando se le da a Daniel, hermano, hace una separación del anciano de días y el Hijo del Hombre que viene en las nubes, y se acerca al anciano de días y recibe el trono, el dominio, el reino y todo lo demás. Amén. Pero ahora mire bien, hermano, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 13 y verso 14, donde Dios le revela a Juan el apóstol, y Juan dice de esta manera: y en medio de los 7 candeleros, mire lo que mira Juan, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, hablando de la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo, el Dios Todopoderoso manifestado en carne. Mire lo que dice la Biblia: al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso dice el verso 13. Vamos a ver lo que dice el verso 14. El verso 14 dice, hermano, su cabeza, mire, la cabeza, ya no la del anciano de días, sino ahora la cabeza del Hijo del Hombre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, dice la palabra del Señor, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Así que, hermanos, según la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, verso 14, según la Biblia, Jesucristo es el anciano de días que se le fue revelado a Daniel en el capítulo 7, verso 9 en adelante al 14. Hermano, es el mismo anciano de días y el Hijo del Hombre que también observa y mira a Daniel en la noche, en la visión, hermano, es la misma revelación que Dios le da a Juan. Es la misma que Dios le da a Juan en el Apocalipsis capítulo 1, verso 13 y verso 14. Pero acá, hermano, Dios le está dando a Juan la revelación de que el Hijo del Hombre que venía, el Hijo del Hombre que venía en las nubes, hermano, ese mismo es el que tenía su cabeza con su cabello blanco como blanca lana. O sea que Dios le revela a Juan, hermano, que ahora ya el anciano de días y el Hijo del Hombre no están separados como se lo había profetizado en Daniel, sino que ahora vemos, hermano, cómo Dios se lo revela a Juan, que el Hijo del Hombre, hermano, es el anciano que tiene su cabeza blanca como la lana. ¿Por qué? Porque Jesucristo es, hermano,
hermano? El anciano de días. Jesucristo es, hermano, el Dios todopoderoso. Jesucristo es el anciano de días de Daniel capítulo 7, verso 9. ¿Y quién lo dice? La palabra del Señor. Por eso la iglesia del nombre seguimos creyendo que Dios es uno, seguimos predicando el nombre de Jesucristo. La iglesia del nombre sigue predicando que Dios, hermano, solamente hay uno en toda la Biblia. Así que Dios le bendiga, hermano, gócese de una manera especial. Espero, hermano, que este corto video, sea de bendición para su vida, sea de bendición, porque mi propósito, hermano, es predicar la palabra del Señor a través de las redes sociales. Mi propósito, hermano, es que si alguien observa este pequeño video, se ponga a escudriñar. Si usted tiene el conocimiento, si usted cree, si usted está seguro, si usted acepta que Dios es una Trinidad, que Dios es una unidad compuesta, que Dios, hermano, es un desarrollo filosófico y teológico que ha venido, hermano, se vino desarrollando durante los primeros siglos, y que por allá, hermano, hasta por allá en el siglo IV, en el 325, en el concilio de Nicea, hermano, de ahí en adelante se tomó la decisión y la determinación a través del credo de Atanasio. Se tomó la decisión, hermanos, de que iban a creer en Dios como una Trinidad. Entonces, esto de la enseñanza trinitaria es un desarrollo filosófico que se vino dando desde los primeros siglos, hermano, donde primero la doctrina trinitaria fue de alguna manera preconcebida, hermano, con un personaje llamado Tertuliano. Después de Tertuliano, hermano, vino otro personaje llamado Orígenes, que usted los encuentra en la historia, no en la Biblia, en la historia, hermano, usted los encuentra en la historia. Y se va a dar cuenta de que ahí fue la doctrina trinitaria, fue preconcebida. Y luego, cuando ya viene el concilio de Nicea en el 325, hermanos, ahí es donde se toma la determinación que la iglesia cristiana iba a tener un credo en el cual iban a creer que Dios era una Trinidad. Y automáticamente de ahí, hermano, el nombre fue borrado totalmente. Las personas ya utilizan las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo para tomar en cuenta a toda la Trinidad y no dejar a nadie fuera al momento de hacer el invocar a la divinidad o a lo que automáticamente sabemos que es Dios. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga. Tenga en cuenta esto, hermano. La Trinidad es un desarrollo filosófico y teológico. No son, hermano, bases bíblicas. No son bases bíblicas, sino que la sustenta la teología, la filosofía y la historia. Pero la Biblia habla de un solo Dios verdadero. Y como dice la Escritura, hermanos, claramente, Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Así que Dios les bendiga. Gócense de una manera poderosa, hermanos, y siga escudriñando la palabra del Señor, siga aprendiendo, hermano, y con todo mi corazón yo se lo digo, si usted puede y tiene la oportunidad, hermano, y puede suscribirse a este canal, suscríbase, hermano, a este canal. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la oportunidad de más adelante, no solamente hacer videos y subirlos a YouTube, sino que tengamos la oportunidad de hacer en vivos y podamos estar predicando la palabra de Dios en vivo. ¿Para qué? Para que algunas personas podamos interactuar y algunas personas, hermano, puedan incluso llegar a tener más el conocimiento de la doctrina del nombre de Jesucristo, que es la única doctrina, hermano, que ha existido desde el principio, desde los apóstoles hasta el día de hoy, pero que tristemente, hermanos, se ha visto bastante afectada con la doctrina trinitaria, que se generó y de alguna manera, hermano, tuvo su nacimiento en el 325, en el concilio de Nicea, hermano, dirigido por aquel llamado emperador Constantino el Grande. Así que Dios les bendiga, adelante y en el nombre de Jesucristo, hermanos, y créame que como pastores tenemos el deseo de predicar la palabra del Señor y que muchas otras personas lleguen al conocimiento de la verdad. No se lo digo solamente de lo que yo diga, no lo crea solamente porque sale de mi boca, sino que usted vaya a las Escrituras. Y usted se va a dar cuenta de que toda la Biblia habla de un solo Dios. Claro, manifestado en carne, Dios es espíritu, Dios trabaja y se relaciona ontológicamente de muchas formas con su pueblo, con su gente, pero sin dejar de ser un solo Dios. Así que Dios te bendiga, hermano, cuídate mucho, saludos, hay poder en Jesucristo, hay que seguir avanzando hacia la meta prometida y si Dios nos lo permite, como dice la Biblia, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.